Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Yamila Gonzalo, psicopedagoga álmica, argentina aunque reside en Barcelona, y ella es licenciada en psicopedagogía, especializada en neurociencias y formada en descodificación biológica, bioneuroemoción, registros acásicos y aromaterapia, entre otras cosas. Desde su profesión ha creado el método Coherencia de Vida, en el cual acompaña a sus clientes desde la biodescodificación ancestral a leer la información no visible del árbol genealógico, que nos muestra las limitaciones y aspectos que condicionan el propio camino de vida. Con ello, además, se descubren dones y talentos heredados de nuestros ancestros. Así que es un honor para mí tener hoy en una cita contigo a una de mis compañeras también en la Fundación Mundial de la Felicidad, ya que Yamila organiza en ella un viaje iniciático a Egipto. Así que hola Yamila, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Gracias, Ana, por invitarme, por convocarme. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Pues Yamila, cuéntanos qué es esto de la biodescodificación ancestral. Ante todo, gracias por esa hermosa presentación. Bueno, para que puedan conocer un poquito más de qué se trata la biodescodificación ancestral. Como lo dijiste, la profesión que me acompaña es la psicopedagogía, entonces la educación siempre estuvo en mí, en aprender y en enseñar, en acompañar a niños, adolescentes, a familias, a que puedan ir atravesando y puedan ir avanzando en procesos. Todo proceso requiere aprender. Entonces, en un determinado momento de mi vida, como todo, desde lo personal, individual, desde dentro hacia afuera, hubo una gran transformación y esa transformación me llevó a descubrir lo que era la biodescodificación. También llamada descodificación biológica, que tiene sus bases en Hammer, en este doctor alemán que fue quien descubrió las 5 leyes biológicas germánicas y las dio a conocer al mundo, en donde que se reveló que todos nuestros estados emocionales, todas nuestras vivencias y experiencias que vivimos y atravesamos generan un impacto en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en alguna zona de nuestro cerebro, y ese impacto a través de esa vivencia hace que se afecte algún órgano, ya sea interno o externo. Y también hace que se desequilibre algún estado emocional o conductual o comportamental. Entonces, cuando se dio este descubrimiento, cuando yo lo descubro, es cuando digo, bueno, a ver, hay que comenzar a acompañar a estas familias, a las madres, a los padres, a los niños, a los docentes en su momento también, porque yo asistí a muchas escuelas, de otra forma, de otra manera. Por eso la frase que me acompaña es aprender a ver la vida con otros ojos. Y así fue que comencé a acompañar en sesiones y también en las reuniones que tenía a decodificar, es decir, a explicar a través de la palabra otro punto de vista de la situación, de cómo se estaba mirando. Y eso llevó a que se uniera lo ancestral. ¿Qué es lo ancestral? Es el árbol genealógico. Mm. Sí, el árbol genealógico, todos pertenecemos a un sistema familiar, todos venimos del útero de una mujer y en ese útero digamos, el óvulo y el espermatozoide fue una unión que, bueno, sabemos que hoy hay otros métodos, pero vamos a lo esencial, a lo biológico, ¿sí? Sabemos que a través de esa unión uno vino a este planeta Tierra, con este cuerpo físico. Y es así que en esa unión vemos a mamá y a papá, ¿sí? Que son nuestros padres biológicos, a nuestros abuelos y si subimos una generación más, a nuestros bisabuelos. Entonces ya ahí hay 14 personas que están en nosotros y nosotros estamos en ellos a través de la genética y la epigenética, que hoy se conoce, que es todo lo que nos rodea, todo el entorno que nos acompañó en nuestro nacimiento, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Es así que realizo la lectura del árbol genealógico para acompañar aquello que la persona expresa y que yo escucho y de esa manera se decodifica la información para poder acompañar a la persona que pueda ver esa situación, ya sea algo
laboral, físico, situación de pareja, conductual, comportamental, vincular, lo que sea que la persona trae, se pueda decodificar y ver desde otra manera, de otra perspectiva, a través de lo que se ha heredado o aprendido de los ancestros. Ujú. O sea, entiendo que trabajas con ese árbol genealógico, ¿no? Que tenemos que aportar en tu sesión esos datos, ¿no? Necesarios. Un poquito, explícanos un poquito más en detalle cómo lo trabajas tú, esta biodescodificación ancestral. Sí, cuando una persona llega a mí y pide la sesión o la consulta, o cuando comparto esta información, una de los requisitos es que puedan investigar y traer los nombres completos y las fechas de nacimiento en cuanto al día, el mes y el año, y la fecha de fallecimiento, si lo hay, también el día, el mes y el año. ¿Qué pasa? Muchas personas expresan que no lo tienen, que es difícil conseguir, que creen que no pueden biodecodificar porque no tienen esa información completa. Entonces aquí es muy importante de que nos demos cuenta de lo siguiente. Primero, biodescodificar se puede realizar si no existe ningún dato porque la información está. Ujú, ¿Sí? Entonces, si no hay ningún dato, que es imposible que no haya ningún dato, porque ya sea de mamá o de papá y de algún abuelo, que son cuatro, existe siempre. Es la mente la que empieza a limitar porque me ha pasado frente a esto de no tengo, no sé cómo conseguirlo y después vienen con toda la información. Entonces, claro, es que requiere de una acción. Cuando uno pide o solicita esta información, ya el árbol se empieza a mover, la energía ancestral se empieza a mover. Entonces, bueno, esa es la información básica que pido para una primera consulta conmigo. Después el árbol se va construyendo, se va descubriendo, por eso uno de los pilares fundamentales del proceso es el entender. Primero tengo que entender o darme cuenta o descubrir, para luego pasar al otro puente que es el comprender, que está ubicado el sentir. Primero estamos en la zona de la mente y después bajamos a la zona del sentir porque hay que mover esa estructura mental, sí, hay que mover esas creencias, esos pensamientos, y es el primer paso que se hace a través de la primera sesión o de la primera consulta. No hay una persona que no haya expresado, ya haya tenido recorrido a nivel de autoconocimiento o no. La mayoría de las personas cuando realizan esta primera consulta en algún momento expresan: "Wow, no me había dado cuenta". Eso es decodificar, porque eso es aprender a ver la vida con otros ojos. Cuando tal vez expreso una palabra o tal vez frente a una pregunta emito una respuesta y yo le hago ver, ¿sí? Que frente a eso es la misma repetición, es la misma información de algún ancestro del cual hablamos. Porque cuando yo tengo esa información, la energía me guía, ¿sí? Hacia dónde tenemos a quién tenemos que ir a ver, porque los ancestros piden que los veamos. Somos ujú, los ancestros. Y siempre que acompaño a una persona a ver a algún ancestro o alguna ancestra, me expresan, es del que menos sé, es de la que no tengo, de la que no se habla, es, también expresan algunas palabras, ¿no? De ese que hizo tal cosa, ¿no? Como el excluido, ¿no? Y bueno, se expresan un montón de cosas que a pesar del dolor, porque trabajamos con memorias dolorosas, las transformamos en poder ver a esa persona con sus dones y talentos, porque venimos de ahí, hemos heredado algo. Hay que ujú. integrar, ¿no? Somos todos uno, entonces hay que integrar esa información ancestral. Bueno, es maravilloso, ¿no? La información que se puede revelar en una de estas sesiones, ¿no? Y cómo es simplemente sacar a la conciencia, ¿no? Y revelar eso que a lo mejor estaba oculto, ya empezamos a sanar, ¿no? Imagino también que ese es el poder, ¿no? Pero cualquier persona podría hacer una sesión de biodescodificación. ¿Sería aconsejable? ¿O en qué casos concretamente es especialmente indicada esta terapia? Bueno, desde mi punto de vista, claro que yo voy a comunicar de que sí, de que cualquier persona lo puede realizar. Ahora, hay que tener en cuenta el contexto psíquico
de la persona que llega. ¿Sí? Estoy hablando ahora del plano mental o del plano psíquico de la persona. Ujú. Hoy conocemos que en este planeta Tierra, sabemos que en el planeta Tierra hay un montón de seres humanos en donde tienen una distorsión importante en el plano de la mente, ¿sí? Y que a raíz de eso hoy están medicados, están, bueno, están, sí, bajo tratamientos, ¿sí? Para poder estar en coherencia dentro de este sistema. Entonces, sí hay que tener cuidado en cuanto a la información que se revela. Para mí, cada persona que llega es porque el alma está preparada para poder escuchar eso. Yo siempre digo que los ancestros me han elegido para que puedan ver esa información, porque a veces ir muy a la profundidad puede generar un desequilibrio, es como la luz, ¿no? Cuando encendés la luz de golpe, ¿no? Puede generar una ceguera y eso generar mucho malestar. Entonces, desde mi lugar, siempre lo que hice fue realizar un proceso de acompañamiento. Esto no es biodecodificar, tomo una sesión y mi vida se transforma. Ya eso que en su momento fue promulgado, no es así. Nosotros como especialistas en salud, sí, y como también en educación, en neurociencia, sabemos de que se requiere de un proceso. Siempre digo, si un niño, cuando entra a primer grado, hay niños que en las primeras semanas aprenden las tablas de multiplicar o aprenden a leer y escribir, y hay otros niños que aprenden a final de año. Nosotros como adultos somos iguales, aunque creemos que no, pero Claro. somos iguales porque el cerebro y los lóbulos cerebrales y las funciones ejecutivas que tiene funciona igual. Ujú. Entonces hay que darle lugar a eso, a poder marcar nuevos surcos neuronales. Hay que darle lugar. Por eso acompaño. Sí, Claro, es una porque palabra que me encanta. es tan potente, ¿no? Puede ser tan potente esa información que luego, después de la sesión, ¿qué hacemos, ¿no? Con esa información. Entonces, claro, ahí está tu acompañamiento, ¿no? Durante el proceso para asimilar, ¿no? Todo lo que se ha revelado. Y entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esas personas o esas tipo de problemáticas en los que realmente dices, es que con una sesión de biodescodificación ancestral se soluciona, bueno, pues la mayoría de estas problemáticas, ¿no? No sé si Sí. tienes detectado alguna tipología de clientes. Sí, hay, bueno, este tipo de acompañamiento de biodescodificación ancestral hace más de 8 años que lo hago de Mm. manera continua. Entonces siempre lo explico que cuando uno tiene un desarrollo, una experiencia, un entrenamiento continuo, claro, está mucho más hábil la escucha, está mucho más hábil poder ver cuánto tiempo puede llevar, ¿no? El motivo de la consulta que trae la persona, pero sí puedo dar como referencias de que en cuanto a una o dos sesiones siempre son las que pongo como mínimo, porque como doy tareas, como pedagoga doy ejercicios, aquí hay que invertir tiempo en uno mismo. Cuando volvemos a conectar en esa segunda sesión, pasan, transcurren 30 días, 40 días, 21 días, dependiendo el acuerdo que yo hago con la persona, y la persona pone en palabra el cambio. ¿Qué es lo que cambió? Y lo que sí puedo dar fe de que cambia es un estado emocional interno de tranquilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros cargamos en nuestra mochila de vida con memorias dolorosas de tristezas o de enojos o de miedos de nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros lo detectamos y vemos de quién es ese miedo, de quién es esa tristeza, de quién es ese enojo que se detecta muy rápido en una primera consulta, se ve, automáticamente se genera una liberación, porque se le pone palabra y se toma conciencia. Y eso se libera. Al liberarse, ¿qué se genera? Es como todo, tenemos una mochila llena de piedras, cuando sacamos un par de piedras decís, wow, qué alivio. Entonces, eso se ve. Y esto que estoy diciendo no solo lo veo a través de todo este recorrido, ¿no? Profesional, laboral, de servicio, sino que es lo que a mí me pasó, porque yo entré al mundo de la biodescodificación ancestral, porque con una sesión
se descubrió una información que tenía que ver con un secreto y ese secreto fue revelado y a través de la revelación de ese secreto, mi sentir, mi pensar cambió. Ajá. Y yo venía trabajando esa temática, esa área de mi vida, hacía 5 años en mi terapia psicológica, la cual amé porque me encantaba y me generó muchísimo aprendizaje, pero a través de una sesión de biodescodificación de la lectura de mi árbol, algo en mi vida cambió. Pero ahí empezó el recorrido. Claro. Claro, uno cree que no hago una sesión y de pronto vivo en Disney. Claro, ¿y hay No, algún hay tipo que seguir. de, sí, algún tipo de dolencia, alguna cosa especial que tú hayas detectado que con este tipo de sesiones la persona mejora, no sé, por ejemplo, incluso dolores físicos, a veces, imagino, no lo sé, pero muchas veces la gente hasta que no siente el dolor en el cuerpo no es consciente de que hay algo emocional, ¿no? Pero es como que esperan a que sea el cuerpo el que les avise, entonces no sé si habrá algún tipo de dolencias específicas de las que dices, pues como por ejemplo eso, ¿no? Has hablado antes de esa mochila y la carga. Imagino gente que siente, pues por ejemplo, dolores de espalda, ¿no? Ujú. O no sé, ¿qué otros tipo de dolencias puedes con la biodescodificación ayudar de forma, pues eso, ¿no? Que hayas contrastado, que es súper eficaz. Una de las dolencias es en alguna de las rodillas. Mm, ¿Sí? Cuando se presenta este motivo de consulta a nivel físico, que muchas veces está rotulado como artrosis o artritis, ¿no? Porque tiene mucho tiempo, hay que ver la edad cronológica de la persona, bueno, hay muchos componentes que se tienen que ver, que se tienen que ver, ¿no? Que tienen que ser visibles, pero cuando detectamos la información que está anclada a ese área del cuerpo donde está, es una alarma, ¿no? Porque duele y es, mírame. Si está doliendo es, mírame, que aquí hay algo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando esto se pone en palabra, que tiene que ver, las rodillas sirven para arrodillarse. Entonces la pregunta es, ¿frente a qué me estoy arrodillando y no quiero? ujú, Y eso genera resistencia y dolor. ¿O frente a qué tengo que arrodillarme y no estoy pudiendo? Entonces, cuando haces este tipo de preguntas a las personas de acuerdo al ámbito que está viviendo, y lo expresan y lo dicen, y muchas veces viene el llanto, o viene, se ponen así como el calorcito, ¿no? Los cachetitos colorados, o se le eriza la piel, o wow, lo siento, ¿no? Es como, es automático, pero ¿por qué es automático? Porque hay un punto neuronal, ¿sí? Que es los puntos neuronales que fueron descubiertos por Hammer cuando se hizo un electroencefalograma y se veía el puntito blanquito en un área del cerebro que está encapsulada la información. Entonces, cuando se rompe, genera esa liberación de información que va directo al órgano o a la parte del cuerpo. Y bueno, y de ahí la persona puede decir después, ¿no? Es que se comprueba después si hay un alivio, si hay una liberación, eso a nivel físico. A nivel de diagnóstico, con 2 sesiones, he tenido la experiencia de acompañar a un hombre con diagnóstico de celiaquía, ¿sí? De ujú, toda la vida, porque su padre y su abuelo tenían ese diagnóstico también. Y este hombre, con 2 sesiones, logró revertir el diagnóstico. Y acá viene algo muy interesante. Logró revertirlo, logró ser libre, comunicarlo a toda la familia, comer lo que quería comer, alimentarse como quería alimentarse, ¿no? Pero al cabo del año y medio, aproximadamente al cabo de 2 años, hubo a través de un estudio, su cuerpo físico no manifestaba un problema, digamos, no manifestaba una alarma, pero al hacerse el estudio que correspondía hacer, marcaba unos valores diferentes. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Y esto es muy interesante porque él volvió, ujú, ¿sí? Y fue muy honesto con él mismo y dijo, es que yo dejé de hacer todo lo que tenía que seguir haciendo. ¿Y qué era lo que tenía que seguir haciendo? Meditar, conectar con su respiración, tener momentos tranquilos, ser coherente en el ámbito laboral, que no lo estaba haciendo, poner límites,
pedir y hacerse valer en su ámbito laboral y profesional, que la celiaquía está muy vinculada con esa área. Entonces, él fue muy honesto y dijo, es que yo dejé de todo esto. Es como uno, ¿no? Dejo de Claro, ir al gimnasio y ya, dejo de claro. alimentarme. Entonces ahí es donde quiero sembrar conciencia, ¿no? De que nos podemos, de que tenemos que darnos cuenta de que esto es un proceso de aprendizaje y que hay que estar constantemente aplicando los recursos y las herramientas que se nos brindan, Pues porque sí. si no, se Claro, más vuelve. atrás. Así. Imagino entonces esto es lo que tú también trabajas en tu método de coherencia de vida, ¿no? Como psicopedagoga álmica. Entonces, explícanos un poquito más en qué consiste este método. Sí, bueno, creo que es muy bonito cómo lo hermanaste, Ana, porque tiene que ver con eso. Claro, cuando hay una incoherencia, el método consiste en la coherencia de vida dentro de todo lo que yo he ido nutriéndome, aprendiendo, como todos en el camino, he logrado como ordenar toda esa información dentro de este método, que es lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago que esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que esté perfecto, que sea una línea recta, no, que esté en equilibrio con sus subidas y sus bajadas, pero no que haya donde el péndulo se dispare hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Porque eso genera una incoherencia. Y Mm. cuando hay una incoherencia es que con el tiempo va a haber una manifestación. Una manifestación física, una manifestación emocional o conductual o comportamental, algo. Claro. Entonces, claro, yo veo eso, ¿cómo lo veo? Cuando me dicen, ¿cómo lo ves? Lo veo a través de la escucha, Ujú. a través de la revelación de, ok, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y cuánto tiempo lo hiciste? O lo veo a través de no tomar una decisión, que es el hacer. Y esto ha pasado, sí, en un acompañamiento con una hermosa mujer, mamá de 2 hijas, en donde se le presentó un cáncer de útero, pero ese cáncer de útero desencadenó en un cáncer de hígado y eso desencadenó en que se vaya de este plano. Claro, ¿qué pasó aquí? Cuando ella descubre esto, ella tenía que tomar una decisión, pero no pudo Mm. y lo manifestó y no pudo. A pesar de que hicimos un camino, ya estábamos en una fase muy final, en donde, claro, requería, como mucha teoría lo dice, que cuando vos decodificás y tomás conciencia te tenés que ir 40 días al monte. Bueno, es un poco así. Tenés que de raíz cambiar toda tu realidad y a veces no se puede por X Ujú. motivo. Ujú. Entonces, eso ahí que no sirve esto. Sí sirve porque esta persona tuve la oportunidad de que me convocara ya en sus en sus últimas horas, ¿no? de este plano. Y cuando recibí un abrazo de ella, me dijo al oído, gracias porque me enseñaste a agradecer. Entonces, claro, para mí quedarme con eso frente a, bueno, pero no se sanó, ¿no? Ya, Esto va mucho, acá entra un poco el plano espiritual y álmico, ¿no? Esto va mucho más allá claro, de sanarse o no, pero ¿por qué lo comparto? Para que podamos darnos cuenta de que hay mucha perspectiva detrás de la biodescodificación ancestral. Lo importante es alinearnos con esta coherencia de vida. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que siento y lo que hago, día a día tiene que estar más en coherencia. ¿Desde dónde? Bueno, Ana, acá entran, ¿no? Los valores, las creencias, los pensamientos, pero tengo que darme cuenta de que si algo no está funcionando o algo está repercutiendo y no me está haciendo bien, o sea, me está colocando en un estado de sufrimiento, tengo que reordenar estas esferas. claro. Reordenarlas a veces requiere de acompañamiento, requiere de tiempo, bueno, requiere de De una paz. valor, de valentía, de atreverse a hacer esos cambios, ¿no? necesarios y también Sí, no esperar a ese dolor, ¿no? Que es lo que hablábamos, sino cuando ya vemos que algo pues chirría, ¿no? en nuestra vida y que no vamos por el camino que sentimos que es el camino que queremos recorrer, pues decir, a ver qué podemos hacer y a quién podemos pedir ayuda, cómo acompañarnos si lo necesitamos, pero hacerlo, porque cuando no eres coherente, eso nos enferma. tal cual.
Y uno de los pasos más importantes es reconocer que estoy siendo incoherente. Ujú, Esto también requiere ayuda mucho, colabora, ¿no? Cuando yo veo y estoy en este camino, porque si no empiezan todos los otros mecanismos, sí, claro. sobre todo el de la culpa, ¿no? Ahí como que no estoy haciendo, es que lo tendría que, ¿no? Es como que freno, me miro al espejo o conecto conmigo en mi espacio personal y digo, bien, sé que tengo que ocuparme de esto. Ujú, Estoy siendo incoherente porque estoy, por ejemplo, diciendo algo que no lo estoy sintiendo. Lo reconozco, reconozco la incoherencia y desde ahí me propongo ordenarla, pero voy a tener que buscar, voy a tener que buscar. El que busca siempre encuentra, entonces, claro. ya sea un libro, una coach, una terapeuta, un profesional, o sea, alguien me va a revelar y va a ayudarme, y me va a dar las herramientas y los recursos para ordenar eso. Pues, También está la otra opción, estoy siendo incoherente y quiero seguir siendo incoherente. ajá, bueno, pero también hay que aceptar luego las consecuencias. Claro, por Exacto, eso cuando uno llega y ve el grado de magnitud en la que uno está inmerso, ok, no, vamos, vamos, esto va a llevar claro, un tiempo. claro. Ujú. También trabajas, Yamila, con aromaterapia. A mí esto me encanta, lo de los aceites esenciales. Cuéntanos un poquito cómo lo trabajas tú, porque imagino que también es otra de las cosas que aplicas, ¿no? O que ofreces también dentro de lo que es tu proceso y tu método, ¿no? Y la aromaterapia, como lo dice la palabra, es una terapia de los aromas. Entonces, ¿qué hacen? Acompañan nuestros procesos. Si uno se remonta a la ancestralidad, desde siempre se curaba y se limpiaba y se sanaba con plantas medicinales. La aromaterapia tiene ese sentido, ¿no? Hoy podemos tener grandes empresas y muy conscientes que fabrican y aportan y dan al mundo el concentrado de ese aceite esencial de miles de plantas. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar una planta? Cuando la utilizo, ya sea de manera olfativa o de manera cutánea, lo que estoy haciendo es que le estoy dando una orden a mi sistema límbico para que reequilibre ese estado emocional. Ujú. ¿Sí? Y ese estado emocional puede estar asociado a algo que esté atravesando o me esté sucediendo, sea algo físico, sea algo eh, conductual, ¿no? Vincular, lo que sea que me esté sucediendo. Entonces, la planta lo que va a hacer es, va a ir acompañando y va a ir limpiando el torrente sanguíneo de toda la memoria que hay en nuestras células. Por eso es muy importante utilizarlo no en determinados momentos, sino sembrar esa información y por más que no esté atravesando ese estado, seguir utilizando el aceite esencial. Ajá. Hay múltiples formas de utilizarlos. Yo, bueno, hace también, coincide con este proceso, hace más de 8 años que la aromaterapia está en mí y que he tenido la oportunidad también de estar en una hermosa empresa y liderar un grupo de mujeres y claro, todo ese conocimiento fue desde la teoría y la práctica y hoy habito, ¿sí? Vive en mí la aromaterapia y veo cambios, vi cambios en niños también, en las mamás que utilizaban, les sugería que utilizaran el aceite de menta, por ejemplo, con el niño, para que pueda concentrarse y pueda estar mucho más atento y pueda existir plenitud en su estado. Y bueno. ¿Y Sí, qué otros funciona. aceites recomiendas? Nos has hablado del de menta, ¿no? Para la concentración, para un poco despertar, ¿no? Esa atención. Por ejemplo, pues no sé, para conciliar el sueño, ¿cuál es el que para las personas que tienen trastornos de sueño, si hay algún aceite? O por ejemplo, pues para tener mejor estado de ánimo o para reducir el estrés. No sé si hay algún Sí, aceite. voy a nombrar aceites puros únicos, ¿no? Porque después, dependiendo de la empresa, ya hay sinergias y combinaciones que son súper útiles porque son mucho más power cuando la Ah, sinergia, cuando dos aceites esenciales, dos, tres o seis o 31 se mezclan, produce una sinergia mucho más potente. Pero a ver, para poder
tranquilizar en estados de ansiedad y conciliar el sueño. El aceite de lavanda ya por excelencia es un aceite que es muy reconocido y útil para ese tipo de trastorno o para ese tipo de trastorno me refiero a del sueño, ¿no? O para ese tipo de alteración emocional. Se puede colocar en la zona del pecho, en la zona detrás de las orejas, en la zona de la muñeca, también en la zona de nuestro tercer ojo. Bueno, hay distintos puntos en la planta de los pies a los bebés y a los niños colocar el aceite esencial de lavanda cuando están en un estado alterado. eh, Funciona y ayuda y colabora muchísimo eh, a toda la familia. El aceite esencial de naranja o de limón o de bergamota, todo lo que sea cítrico para expandir la creatividad, para conectar con la alegría, para conectar con un estado de ánimo mucho más óptimo. También se puede colocar, dependiendo, ahí se puede vehiculizar el aceite esencial, pero si no, lo colocamos en la zona del ombligo. Es muy útil colocar ahí algún tipo de aceite. Y bueno, después, como dije, tanto el de menta o el de eucaliptus sirve para abrir las vías respiratorias y para oxigenar todo nuestro estado mental. El sándalo para el chakra corazón y expandir toda la belleza y todo el amor que tenemos guardadito ahí. Bueno, y así podría seguir, ¿no? Estupendo, a mí Mucho. me encanta y de hecho, Sí. por ejemplo, yo sustituí el perfume cuando supe también pues lo que podía provocarnos y demás por los aceites esenciales y, por ejemplo el de naranja es uno de los que a mí más me gustan, ¿no? Pero que es fenomenal, ¿no? Incluso pues eso, según lo que tú quieras experimentar, cómo te quieras sentir, qué es lo que necesites en cada momento utilizar uno de estos aromas de aceites esenciales. Pero mucha gente se pregunta, ¿cómo sé que estoy comprando un buen aceite esencial, ¿no? Porque claro, es lo que tú has dicho, hay tantas empresas que se dedican a esto, nos lo ponemos en la piel. Entonces, ¿cómo sabemos? No sé si nos puedes dar algún consejo para asegurarnos de que estamos comprando un buen aceite. Sí. Hay de todo en este planeta Tierra. Hay muchos aceites esenciales que tienen sintético, ¿sí? Entonces, claro, hay muchos aceites esenciales que no se aplican en la zona cutánea, sino que sirven para hornillos o humidificadores. Pero para mí hay algo muy desde la coherencia, ¿no? Si yo elijo un aceite esencial, lo primero que tengo que ver es de dónde viene. Ujú, ¿Dónde fue elaborado? Para mí el territorio habla muchísimo, ¿sí? ¿Dónde fue elaborado ese aceite esencial? Por ejemplo, si el aceite esencial fue elaborado en Estados Unidos, ok, ¿en qué parte? ¿De dónde proviene? Creo que esto es un buen indicador para darnos cuenta la calidad del aceite. Yo trabajo con aceites esenciales de Suiza. ujú, Ya el hecho de decir el territorio ya habla, ¿no? Además de claro. que tuve la oportunidad de conocer la fábrica en donde se realizaba. Entonces ya al ver la fábrica, ver dónde estaba situada, ver el contexto, el entorno, lo que hoy llamamos como epigenética, ya habla de dónde proviene ese aceite esencial. Y después, obviamente, leer el contenido, ¿sí? Los componentes, porque el hecho de que digan que son puros, ok, hay que comprobar de dónde viene esa pureza, ¿sí? Ujú. Para mí, esa es la clave, ¿sí? De ver de dónde proviene. No es lo mismo un aceite esencial que viene de Suiza a un aceite esencial que viene de la China. Claro, y algunos de ellos, pues si te indica que también es de uso culinario, ¿no? Que se puede utilizar para la cocina, la repostería, etcétera, también te está dando indicaciones, ¿no? También de que es algo que sí que podrías echarte en la piel. Claro, que es más saludable, que se puede consumir, ¿no? Hay aceites Claro. esenciales. Por eso es ser consciente de todo lo que estoy adquiriendo. Es muy importante, nosotros que estamos en el camino de la conciencia, es muy importante darnos cuenta que todo lo que yo adquiera para mi uso, ver de dónde proviene y el tipo de calidad y aquello que de dónde fue fabricado. Y también tener a una persona que te pueda acompañar, una terapeuta, ¿no? Que pueda acompañarte en lo que es la aromaterapia porque es uso medicinal. Claro, Entonces, claro. no solo hay aceites esenciales, también hay cremas, ¿no? Hay Ujú, mucho. Entonces, mira, presento esto, tengo esto, ¿qué puedo utilizar? ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Y es muy, bueno.
es muy, muy rico, como digo yo, a mí me encanta, es Claro. algo que me apasiona. Como despertar los sentidos, ¿no? También con el aroma. Pues Yamila, ¿dónde pueden contactarte para dejarse acompañar por ti en estos procesos? Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Yamila Gonzalo, me pueden encontrar en las redes con mi nombre, ¿sí? Y hay enlaces donde pueden entrar y escribir un mail o escribir un WhatsApp, ponerse en contacto conmigo para de esta manera, ya sea conocer el proceso de acompañamiento en lo que son las sesiones individuales, online o presenciales en Barcelona. Bueno, esto requiere de una comunicación, sí, Claro. sino de manera online. Ujú. Y de esa manera también en cuanto a los aceites esenciales, es cuestión de que se comuniquen conmigo a través de estas redes. En Instagram me encuentran como Yamila Gonzalo, también en Facebook, en LinkedIn, y de ahí Vale. hay un enlace que los lleva a poder contactar conmigo. Lo pondremos también en los comentarios del vídeo y ya que estamos en este camino de conciencia, ¿no? Y que tú dices que debemos ser conscientes también de todo lo que adquirimos, a la hora de viajar, Yamila, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de viaje vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién, ¿no? Y quién nos acompaña, ¿no? Entonces, estás organizando dentro de la fundación este viaje iniciático a Egipto. Yo quisiera que nos hablases un poquito de él. Y bueno, pues ¿por qué deberíamos de hacerlo con la Fundación Mundial de la Felicidad? Ya la palabra lo dice, felicidad no es un estado interno de ser y estar en presencia en este planeta Tierra. Así que desde ahí es donde invito a las personas a sumergirse en un viaje. Para mí viajar es un alimento al alma. Entonces, en cada territorio, ¿sí? A lo largo de todos los viajes que ya he realizado y que he podido vivenciar como experiencia, para mí tiene un sentido muy bonito, además de lo turístico, ¿sí? Tiene un sentido de que nuestro cuerpo físico y todas nuestras células registran la información del territorio. Ujú, Ese territorio, el planeta Tierra es un organismo vivo, entonces nosotros cuando pisamos un territorio estamos conectando con la frecuencia de esa parte del planeta Tierra. Y si bien en todos los territorios ha habido mucho dolor, ¿sí? Por las historias y por lo que conocemos, también ha habido muchas vivencias y experiencias muy bonitas que nos permiten conectar, reconectar, recordar, volver a sentir, activar. Entonces, sumergirse en un viaje tiene esa sensación, esa experiencia. El ir a Egipto. Egipto es un territorio que hemos estudiado todos en la escuela, ¿no? Conocemos esta información y desde lo personal, el ir allí en el año 2022 y vivir una experiencia muy profunda, acompañando a un grupo y vivenciándolo desde otro punto de vista, no el turístico, es lo que hizo que se sembrara en mí la intención de poder armar un grupo, llevar gente y poder estar allí con las personas y las almas que sean necesarias para poder transitar ese recorrido de esa tierra. Por eso desde la Fundación y desde la sede España, junto a Luis Gallardo, hemos sembrado la intención de colocar esta localidad, de poner este lugar para que de manera, ya lo veremos si es anual, se convoque a todo el grupo que resuene y quiera viajar juntos a recorrer esta tierra, a ir a los templos sagrados y bueno, y a vivir una experiencia desde mi punto de vista transformadora. Transformadora significa que algo va a cambiar y va a cambiar para bien. Muchas veces esto puede generar una alerta y puede activar el miedo. Entonces, quiero sembrar de que si uno está acompañado y hay una conciencia del para qué voy a realizar este viaje, todo va a fluir y todo va a ser para un bien que es un bien mayor. Es el claro. crecimiento, es la evolución. Y hacerlo en grupo, ¿no? Como nos planteas y hacer visitar estos templos, ¿no? También, porque cuéntanos algo un poquito más de este viaje, algo así como experiencias también que nos esperan en él. Bueno, el viaje tiene como sede
llegar al Cairo, ir a la pirámide de Keops, poder entrar y poder hacer una meditación dentro de la cámara sagrada, pero luego comienza un recorrido por los templos en donde nos tenemos que mover en avión y también en bus, y hay un templo el cual es la base de este viaje, que es, porque el viaje se titula Del inframundo a la belleza y tiene la energía de Hathor. Ese templo de esta diosa Hathor está en un territorio que se llama Dendera, y el poder estar allí y poder conectar con los colores que hay en esas columnas y en esas paredes, también ir al sitio en donde se sacó, ¿sí? Una pieza muy importante que hoy no está en el templo, sino que está en el Museo del Louvre en París, donde los romanos se lo llevaron, porque claro, esa pieza revela muchísima información del mundo, ¿sí? Para el mundo, donde se revela muchos códigos sagrados para poder leer esa información y poder aplicarla y ser más conscientes, ¿no? de este camino. Uno en el templo puede ir a la zona donde se creó esa pieza. Entonces, ¿con qué conectamos? Con la frecuencia y la energía y la vibración de ese entorno. Ese es el templo de Hathor, como esta diosa de la Gran Madre, la que nutre, es una vaca, ¿no? Es la que nutre, es la que está asociada a la Vía Láctea, la que da ese contenido. Y ese es uno de los puntos referenciales del viaje que siempre va a estar, además del templo de Isis y también el de Osiris y, bueno, el de Horus, bueno, todos, el de Karnak. Egipto es inmenso. Es mágico además, así que todos estemos o no en la fundación, está abierto a todo el mundo. ¿Dónde podemos encontrar información para inscribirnos y poder ampliar pues eso, la información sobre este viaje mágico iniciático? A la información la pueden encontrar en la página web de la Fundación, dentro de la Fundación Mundial de la Felicidad, que va a estar el También link, lo pondremos. va a estar ahí un apartado de la academia, y en ese apartado de la academia está el viajecito del itinerario, bueno, toda la información, y hay un formulario que invitamos a todas las personas, ya sean de la Fundación o no, a Ajá. que puedan completarlo, porque nosotras, quienes recibimos, que estamos organizando esta estructura, vamos a armar un grupo para que podamos recibir y ir preparando toda la información necesaria, adecuada y consciente para transitar este viaje en conjunto a El Egipto. viaje comienza ya, ¿no? Desde que tienes la intención de hacerlo y que esto mueve algo en ti, ¿no? Esta llamada, pues ya podemos comenzar a vivirlo, ¿no? Con esa ilusión y esa preparación de vuestro acompañamiento, así que fenomenal. Pues Yamila, yo ya para acabar quisiera que nos hicieses unas pequeñas recomendaciones a modo de inspiración, tengan o no que ver con estos temas, pero que a ti te gusten, sobre un libro. Estamos en el mes de abril, el mes de los Sí, tan libros, pues... bonito, San Jordi. Un libro que es para mí como si fuera la Biblia, ¿no? Porque digo que ella es una mujer, fue mi maestra de jardín. La maestra de jardín es la que abre la puerta para ir a jugar. Oh. Entonces, para mí, Louise Hay es mi pilar fundamental en mi vida. Fue un gran descubrimiento. Su libro Usted puede sanar su vida. Ese es el libro que recomiendo. En su momento, todas las personas que llegaron a mí se iban con ese libro porque, claro, generó una transformación muy linda de aprender a ver la vida con otros ojos. Así que ese es el libro que sugiero. Después está El poder dentro de ti, ¿sí? El que continúa también lo recomiendo. Pensamientos del corazón también. Pero bueno, Louise Hay es quien ya no está en este plano. Me hubiera encantado conocerla personalmente. Pero ella es la base de todo este pensamiento también positivo, ¿no? Que nosotras Claro, compartimos como compañeras de camino y que promulgamos. gran amiga de Sí. Wayne Dyer y a quien a mí también me hubiese gustado conocer, pero sí es cierto que grandes maestros, así que cualquier libro de ella yo creo que es recomendable. ¿Y una película, Yamila? Una película que está muy vinculada al transgeneracional, al árbol genealógico, es Coco. Ajá. Coco de Disney es una película que cuando
salió y la vi, dije, esta es una película, claro, es infantil, ¿no? Puede ahí generar un poco de resistencia en algunos adultos, pero si uno la mira y ve la conexión que existía entre el tatarabuelo y el bisnieto, ¿no? Y no se conocieron y ven lo que sucedió en el medio entre la abuela y el padre, el gran dolor y la mal interpretación de la historia, Ujú. uno entiende mucho de por qué me puede estar pasando lo que me pasa, por qué siento lo que siento o por qué tengo lo que tengo. Para mí Claro. esa película, hay miles, ¿no? Pero esa película revela la información de la cual yo hoy estoy compartiendo. Súper recomendable, yo la habré visto no sé cuántas veces, porque además es preciosa la historia, pero como tú bien dices, con mucha información para adultos también, ¿eh? O sea que fenomenal. Y Yamila, un viaje aparte del de Egipto, háblanos de cualquier otro, o si quieres remarcar este, como tú veas, un viaje o lugar que tendríamos que visitar. Un viaje a un lugar donde esté el mar Mediterráneo, a todo el Ujú. mundo invito a que puedan poner sus piecitos, meter su cuerpo físico en el mar Mediterráneo. Claro, hay muchos lugares, yo recomendaría España, Ujú. pero este es un lugar, claro, Claro, quienes nos escuchen desde distintos lugares del planeta Tierra, el mar Mediterráneo y España es para mí un eje, fue así, por eso estoy aquí. El mar me llamó y aquí dije, aquí voy a vivir frente al mar Mediterráneo. ahí, ahí. Y tiene una frecuencia muy, muy ancestral, ya podemos entender de por qué. Sí, el mar Mediterráneo llega a Egipto, llega a Alejandría y bueno, a Grecia, a todos estos lugares donde ha habido muchísima información eh, que hoy nos sigue guiando. Es una información que nos guía. Esto sí y esto no. Esto hay que dejar de hacerlo, esto hay que dejar de repetir y esto hay que aprender, trascender y evolucionar. Pero bueno, para eso se requiere un aprendizaje y mucha voluntad también de querer atravesar el proceso. Ujú. Pues a sumergirnos en este mar y a coger esa información que nos proporciona también, además del bienestar del mar. Y una canción, una música que sea para ti especial. Bueno, los mantras ya de por sí me gustan todos, pero hay una canción que hace ya tiempo que vibra y que tiene una frecuencia muy bonita que se llama Mama, que es de Sam Ujú. Garrett, y esa canción donde dice, donde revela, ¿no? Sangre, sangre, agua es, la sangre es el agua, la tierra es mi cuerpo, el aire es mi espíritu y allí revela la información que somos. Somos naturaleza, somos eso. Qué bonito. Entonces, para mí esa canción tiene una frecuencia muy bonita y está el autor, el cantante, la canta en español y en inglés. Entonces también ahí se genera una Hermoso. frecuencia de estos idiomas que hoy tienen como base, ¿no? En el planeta. Pues a escucharla, a llenarnos de esas maravillosas frecuencias, a ser coherentes en nuestra vida como nos has invitado. Así que muchísimas gracias, Yamila, por estar hoy aquí en una cita contigo. Ha sido de verdad un placer y seguimos viajando juntas. Gracias, Ana, por esta convocatoria. Me ha encantado. Hemos transitado un recorrido muy bonito. Invito a todas las personas a que nos puedan contactar y que puedan saber de nuestra labor y a continuar el camino de la conciencia para vivir en un Gracias. mundo mucho mejor. Gracias, namaste.